Otra vez, a todos ustedes bienvenidos. Gloria sea nuestro Dios. Abrimos la Biblia en Mateo capítulo 16, 18 al 20. Mateo capítulo 16, 18 al 20. Vamos a hablar de la iglesia hoy. Vamos a tratar un tema acerca de la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo. Y quiero decirles, hermanos, que qué hermoso, de veras, se escuchó los cantos, y qué hermoso se siente la presencia del Señor con nosotros. ¿Cuántos han sentido la presencia de Dios en esta hermosa tarde? Qué hermosos los cantos, hermanos. Pero qué hermoso es estar los hermanos juntos. Hermoso es habitar los hermanos juntos, ¿cómo dice? En armonía. Ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Dice la palabra de Dios, vamos a leerlo juntos, hermanos. Mateo capítulo 16, verso 16. No, perdón, bueno, sí, vamos a leer desde el 16 al verso 18. Entonces Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Vamos a leer, hermanos, también el verso 19. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Padre celestial, esta es tu palabra. Te pido que hables a nuestras vidas, que uses mi vida, Señor, que uses mis labios. Bendito Dios, y que tú que conoces todas las cosas, Señor eterno, háblanos y ministranos a través de esta palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento, hermanos. La iglesia de Cristo, ese es el tema. Y el objetivo es dar a conocer qué es la iglesia, cuál es su propósito y cuál es su destino final. Gloria a Dios. Nuevamente, dar a conocer qué es la iglesia, cuál es su propósito y cuál es su destino final. Bendito sea nuestro Dios. ¿Cuántos son partes de la iglesia? Den un gloria a Dios. Gloria a Dios. La iglesia, hermanos, muchos al referirse a la iglesia se refieren al edificio o a la construcción, pero eso no es la iglesia, sino el lugar donde se reúne ¿quién? La iglesia. Amén. ¿Y cuántos de ustedes han escuchado decir vamos a construir la iglesia? Están construyendo la iglesia y usted tiene que apoyar en esa construcción de la iglesia, refiriéndose a que están en construcción del edificio, del mueble. ¿Sí, verdad? A veces nos pasa a todos, ¿verdad? O se le quedan viendo a un edificio muy hermoso, ¿verdad? Y a veces decimos, qué bonita iglesia, ¿sí o no? Qué bonita iglesia. Pero realmente, hermanos, ¿esa será la iglesia? No, ese es el edificio donde se reúne la iglesia. Pero nos llama la atención el edificio, ¿verdad? Nos llama la atención. Pero quiero decirles una cosa, que el edificio no adorna la iglesia, sino la iglesia adorna el edificio. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Gloria a Dios. Usted es la iglesia del Señor. Usted es la iglesia del Señor y es un privilegio ser parte de la iglesia. La iglesia no es cualquier cosa. La iglesia es algo especial.
Aunque a veces el enemigo nos quiere hacer sentir que, hermanos, no somos nada, que somos miserias, pero la iglesia es algo especial. ¿Qué es la iglesia? La palabra iglesia viene de la palabra griega eclesia, que significa una asamblea o una convocatoria. Una asamblea o una convocatoria. Hay muchas iglesias. Hay muchas iglesias. La iglesia de los testigos de Jehová, de los mormones, la iglesia de los católicos o iglesia católica, la iglesia de los hindúes, la iglesia de los del sábado, y podías mencionar muchas iglesias. Pero hay iglesias, también la iglesia satánica. Por eso es importante, por eso le puse a mi tema, la iglesia de Cristo. Amén. Amén. Porque tenemos que hacer la diferencia. Nosotros debemos pertenecer a la iglesia de Cristo. ¿Cuántos pertenecen a la iglesia de Cristo? La iglesia de Cristo. ¿Cuál es, pues? ¿Cuál es la iglesia de Cristo? La iglesia de Cristo se compone de personas que siguen a Cristo, que han nacido de nuevo. Primero, la iglesia de Cristo se compone de personas que siguen a Cristo. Por eso se nos llama, ¿cómo? ¿Cómo se nos llama? Cristianos. Cristianos, porque la palabra cristiano viene de seguidor de Cristo Jesús. Amén. La iglesia de Cristo. La iglesia satánica no es de Cristo, es de Lucifer, es de Satanás. La iglesia de Cristo se compone de personas sencillas, personas humildes, de diferentes rangos sociales, ¿verdad? Unos altos, unos chaparritos, unos guapos, otros no tan guapos, unos blancos, unos morenitos, unos ricos, unos pobres. Así es la iglesia de Cristo, de gente sencilla, gente humilde, que ha nacido de nuevo. Amén. No todo lo que está aquí y que viene por primera vez es iglesia todavía. Si no ha nacido de nuevo, todavía no es iglesia. Viene, y por la fe esperamos que tarde o temprano esta persona va a pertenecer a la iglesia de Cristo Jesús. Pero mientras no haya nacido de nuevo, no es iglesia todavía de Cristo Jesús. Recuerden que el Señor le dijo a un hombre, a Nicodemo, es necesario ¿qué? Nacer de nuevo. Es necesario nacer de nuevo, ¿para qué? Para que puedas entrar al reino de los cielos. Gloria a Dios. Así es que es bien importante nacer de nuevo, el nuevo nacimiento. Entonces, hermanos, de personas que siguen a Cristo Jesús, número uno. Número dos, que han nacido de nuevo. Que han sido, número tres, que han sido lavados y comprados con la sangre preciosa de Cristo, y que le honran con sus vidas, dando testimonio de que guardan su palabra. Amén. Amén. Lo vuelvo a repetir, hermanos. La iglesia de Cristo se compone de personas que siguen a Cristo, que han nacido de nuevo, que han sido lavadas y compradas con su sangre preciosa, y que le honran con sus vidas, dando testimonio de que guardan su palabra. ¿Cuántos son de la iglesia de Cristo? Amén. De acuerdo a esta definición, ¿cuántos pertenecen a la iglesia de Cristo? Amén. Pero si alguien no pertenece, bueno, esta es la forma de pertenecer. La forma de pertenecer a la iglesia de Cristo es recibir a Cristo como tu único y suficiente Salvador, reconocerlo como el Señor de tu vida.
Gloria sea nuestro Dios. Cuando haces esto, entonces viene el nuevo nacimiento. Y una vez que ha llegado el nuevo nacimiento y que se da testimonio de que es verdaderamente hijo de Dios, hermanos, entonces ya perteneces a la iglesia de Cristo. Tenemos la costumbre de evangelizar y una vez que la persona lo invitamos a que acepte a Cristo como su Señor y Salvador y la persona hace esa confesión, decimos que ya pertenece a la iglesia de Cristo. No, todavía no. Porque esa confesión tal vez no fue sincera y aunque haya sido sincera, si él no, hermanos, empieza a dar los primeros pasos, entonces no, todavía no pertenece a la iglesia de Cristo, sino hasta que se ve el nuevo nacimiento en la persona. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Gloria a Dios. Sus nombres. Se le llama la iglesia de Cristo. Amén. Se le llama también el cuerpo de Cristo. Y se le llama también la esposa del Cordero. ¿Cuántos dan gloria a Dios? La esposa de Cristo. ¿Usted pertenece a la esposa de Cristo? ¿Usted pertenece al cuerpo de Cristo? Gloria a Dios. Su origen. Y yo les pregunto, ¿dónde nació la iglesia? ¿Dónde nació la iglesia? ¿Dónde tiene su origen la iglesia? En Jerusalén. Amén. Hermano Cuco. Por primera vez se le llamó iglesia, se llamaron cristianos. Bueno, por primera vez se le llamó. Pero no quiere decir que allí nació, sino que por primera vez se le llamó cristianos. ¿Alguien más? Amén, en el corazón de Dios. Sí, ¿habrá alguna cita que avale esto? Sí, yo creo también que nació en primer lugar, nació en el corazón de Dios. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo nace en el corazón de Dios? Porque Dios no es como nosotros. Dios no es como yo que improviso mucho, no. Dios es un Dios de orden, es un Dios que todo lo planea, es un Dios perfecto. Y nace en el corazón mismo de Dios. ¿Desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. ¿Habrá alguien que me quiera leer Primera de Pedro 1, 18 al 20? Primera de Pedro 1, en el corazón de Dios la iglesia está desde antes de la fundación del mundo, sabiendo, dice, que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir. Dice, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con qué, hermanos, con la sangre preciosa de Cristo, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteriores tiempos por amor de su nombre. ¡Qué hermoso, hermanos! ¡Qué privilegio es ser parte de la iglesia! Desde antes de la fundación del mundo nos escogió el Señor. Ya nos tenía apartado, ya estábamos en su memoria, ya estábamos en sus planes. ¿A qué le dice Jeremías el Señor? Con amor eterno, ¿verdad? Te he amado. Con amor eterno. Desde la eternidad el Señor ya nos tenía en sus planes gloriosos. Bendito sea nuestro Dios. Hermanos, pero se materializa ¿cuándo? El día de Pentecostés, ¿verdad? Desde antes. Yo digo, bueno, algunos teólogos dicen, bueno, la iglesia nació desde cuando el Señor llama a sus discípulos. Algunos dicen, la iglesia nace desde el Antiguo Testamento. Otros dicen, la iglesia nace cuando el día de Pentecostés. ¿Ustedes qué opinan? Bueno, no vamos a discutir por esto,
Yo también apoyo, ¿verdad?, de que la iglesia nace, se materializa o empieza su función ya de iglesia en el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo viene, hermanos, ese día y llena a la iglesia de poder, con poder desde lo alto. Bendito sea nuestro Dios. Amén. Sí, desde el día de Pentecostés, pero desde el corazón de Dios, desde antes, como dice el apóstol Pedro, ya estaba en los planes divinos la iglesia. Ya estaba el plan de salvación. Bendito sea nuestro Dios. Satanás, hermanos, en el huerto, cuando Dios forma al hombre y le da leyes para que siga, y le dice, todo lo del huerto lo pongo en tus manos para que tú lo gobiernes, para que tú te fructifiques, llenen la tierra, poblen la tierra. Pero a una excepción del huerto, del árbol de la ciencia del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, morirás. Satanás, hermanos, al engañar a Eva y hacer caer a Adán, Satanás dijo, he ganado la batalla. He ganado la batalla. Pero a Dios nadie lo toma por sorpresa. Dios ya sabía de la caída, que el hombre iba a fallarle. Dios ya sabía eso. Dios ya sabía que Satanás iba a engañar a Eva, porque Él es omnisciente, Él lo sabe todo. Pero Él ya estaba preparado desde antes de la fundación del mundo. Tenía los planes de la salvación. Gloria sea nuestro Dios. Y la iglesia, hermanos, es el elemento, es la herramienta que Dios usa, hermanos, para seguir salvando las almas. Gloria sea nuestro Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? La iglesia, hermanos, nos vamos otra vez a la lectura que hicimos del apóstol de Mateo capítulo 16 y encontramos, hermanos, allí el fundamento de la iglesia. ¿Dónde está la iglesia fundada? Amén. Y dice la Biblia, entonces le respondió, verso 17, Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La pregunta es, ¿Pedro será el fundamento de la iglesia cristiana? Porque eso dicen los católicos, que la iglesia, que Pedro es el fundamento de la iglesia, que porque allí Dios, el Señor Jesucristo mismo le dijo que Él era la piedra. ¿Ustedes qué me contestan, hermanos? ¿Será Pedro? ¿Nuestra iglesia estará fundada en un hombre, hermanos? Porque si así fuera, ¿qué esperanza hay para una iglesia que está fundada en un hombre? ¿Un hombre podrá, hermanos, ser el fundamento de la iglesia? No puede ser Pedro, ¿verdad? No puede ser Pedro. Porque si fuera Pedro, hermanos, pues estaríamos perdiendo el tiempo aquí. Estaríamos aquí perdiendo el tiempo. ¿Qué esperanza les podría dar yo si el hermano Fabián fuera el fundamento de la iglesia? O el hermano Sammy, aunque son bien espirituales, aunque son hijos de Dios, muy esforzados, pero fallan. Estamos viendo en el instituto las dispensaciones con los hermanos y hemos visto que en cada dispensación el hombre siempre falla a Dios. Siempre falla. Una dispensación es un lapso de tiempo en el cual Dios tiene tratos con el hombre. Dios siempre dándole oportunidad al hombre de que el hombre se acerque a Él, de que el hombre busque a Dios. Pero hemos visto, hay 7 dispensaciones. Estamos en la 6ª dispensación llamada gracia. Y hemos visto que siempre en cada dispensación el hombre le falla a Dios. Siempre, siempre. El hombre deja la firma de
de imperfección, siempre. Siempre. Pero ¿saben quién sí no falla? Dios no falla, Cristo no falla. Y el fundamento, hermanos, es Cristo Jesús. Aquí el Señor Jesucristo le está diciendo a Pedro, tú eres Pedro. De cierto te digo que tú eres Pedro. Y sobre esta roca, es como si el Señor se agarra a sí mismo, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades, las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Por eso es que la iglesia, en pruebas y en luchas, la iglesia está firme. ¿Por qué? Porque, hermanos, no es Pedro, ni es Pablo, ni es Juan, ni es Elías, ni es Abraham. Es el Señor Jesucristo. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Gloria sea nuestro Dios. Y las puertas del Hades no prevalecerán sobre ella. Gloria sea nuestro Dios. Así es que, hermanos, por eso es que seguimos adelante. Por eso es que en pruebas y en luchas, la iglesia sigue caminando. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Él, hermanos, es la piedra que desecharon los edificadores. Salmo 118, 22 y 23. Dice la palabra de Dios, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. La piedra que desecharon los edificadores. ¿A quién se refería, hermanos, esta escritura? Allí, hermanos, el salmista está dando testimonio de que en un futuro la piedra que es Dios, que es Cristo Jesús, iba a ser desechada. Los edificadores vienen siendo el pueblo de Israel. El pueblo que Dios escogió en el Antiguo Testamento. Y yo puedo decir, Israel es la iglesia del Antiguo Testamento. Israel es la iglesia del Antiguo Testamento. Dios en su misericordia le plació, hermanos, llamar a un pueblo, a una nación, a Israel. Pero Israel, hermanos, al igual, hermanos, como la iglesia, Israel le falló a Dios. Israel le falló a Dios. Y dice que Él es la piedra que rechazaron los edificadores, es decir, Israel. Él es la roca cuya obra es que es perfecta. ¿A quién se refiere cuando dice que Él es la roca? No se refiere a Moisés, ¿verdad? Él es la roca. Moisés mismo está diciendo, Él es la roca cuya obra es perfecta. La piedra, la roca que rechazaron, que desecharon los edificadores, ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Los edificadores, Israel, hermanos, rechazó esta roca. Israel rechazó, hermanos, a su Mesías. Tantos años esperando el cumplimiento de las profecías de Isaías, de Moisés, tantos años esperando, y una vez que se manifiesta el Señor, hermanos, Israel lo rechaza. Pero gloria a Dios por ese rechazo de Israel, porque se abrió un paréntesis para que entrara la iglesia, para que entráramos los gentiles, hermanos. Antes, hermanos, nosotros estábamos excluidos, ajenos a las promesas de Dios, dice la Biblia, ajenos a los pactos de Dios, sin esperanza para nosotros los gentiles. Pero dice la Biblia, de parte de Jehová es esto. La piedra que los edificadores rechazaron ha venido a ser la cabeza del ángulo, de parte de Jehová. En parte, hermanos, Dios permitió este endurecimiento de Israel para que entráramos nosotros a esta gracia infinita, a formar parte de este grupo hermoso, maravilloso que es la iglesia. A los suyos vino, dice San Juan capítulo 1, verso 11 y 12, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. A Israel vino. ¿No es cierto que le dijo a la mujer
samaritana que la salvación de dónde venía. La salvación viene de los judíos, dijo el Señor. La salvación viene de los judíos, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Cristo vino, hermanos, de los judíos. La salvación viene de ellos, pero a lo suyo, es decir, a Israel vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Gloria sea nuestro Dios. A lo suyo vino, pero ellos lo rechazaron. Ellos lo rechazaron, pero a todos los que creyeron en Él, a los que creen en su nombre, les ha dado la potestad, les ha dado la autoridad, les ha dado el poder de ser hechos hijos de Dios. Bendito sea nuestro Dios. Hermanos, por verse, por los edificadores que es el pueblo judío, ver rechazado a Jesús, al Mesías, a nuestro bendito Salvador, se abre un paréntesis para la iglesia, un paréntesis que ya dura 2000 años. Desde que ellos rechazaron a Cristo, hermanos, se detuvo el reloj para Israel. Se detuvo el reloj para Israel. ¿Qué esto quiere decir? Que Dios no tiene tratos con Israel, sino que Dios tiene tratos para la iglesia. En esta dispensación, en esta sexta dispensación, la dispensación de la gracia, hermanos, le llaman también la dispensación de la iglesia, la dispensación del Espíritu Santo. En este lapso de tiempo que ya ha durado casi 2000 años, hermanos, Dios está teniendo tratos con la iglesia. Después de haber, hermano, tenido tratos con Israel, por ellos haber endurecido su corazón, hermano, Dios ahora empezó a tener tratos con la iglesia, en un lapso de tiempo que ya que tiene 2000 años. Gloria sea nuestro Dios. 2000 años, hermanos, que Dios está tratando con la iglesia, está salvando almas, hermanos, está transformando vidas. Gloria sea nuestro Dios. ¿Y sabe qué? Ya merito Cristo viene por nosotros. Cristo, Pedro mismo confirmó que Cristo es la piedra o roca donde está fundada la iglesia. El mismo Pedro, hermanos, dice, yo no soy, Él es la piedra angular. A ver, algún hermano rápido, primera de Pedro, primer libro de Pedro, capítulo 2, 4 al 8. El que me gane, si me gana la lectura, puede darle. Cercano a él, piedras vivas, desechadas ciertamente hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas, sed edificadores, como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra de los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Gloria a Dios. No queda duda, ¿verdad, hermanos? No queda duda que Cristo es la piedra, Él es la roca. Y sobre esta roca, el mismo apóstol Pedro está diciendo, Jesús es, Él es la roca, Él es el fundamento, Él es la base. Gloria sea nuestro Dios. Todo aquel que en Él cree, todo aquel que pone en Él su confianza, hermanos, el que cree en mis palabras, dice, y las obedece, lo haré semejante al hombre prudente que edifica su casa sobre la roca. Gloria a Dios. ¿Verdad? Pero dice, el que no cree, dice, vinieron vientos y no pudieron dañar la casa, porque estaba fundada en la roca. Gloria a Dios. Bienaventurados los que en Él confían. Dichoso el hombre que pone su casa, edifica su casa en esta roca, la roca inconmovible de los siglos. Gloria sea nuestro Dios.
Cristo es la cabeza de la iglesia. Es por eso que las puertas del Hades, las puertas del infierno, no prevalecerán contra la iglesia de Cristo. Gloria sea nuestro Dios. Hermanos, desde que la iglesia se fundó, Satanás ha querido destruir la iglesia. Desde que la iglesia se originó, hermanos, Satanás ha querido destruirla. Y ha venido con grande inundación, con grande fuerza. En el Nuevo Testamento, hermanos, usó la fuerza de la persecución. ¿Cuántos cristianos murieron, hermanos, comidos por las fieras, quemados en la hoguera? De diferentes formas fue martirizada la iglesia. Pero ¿saben qué, hermanos? Mataban a un cristiano y surgían 10 cristianos. Mataban a 100 y surgían 1000 cristianos. Y nada pudo detener a la iglesia de Cristo, hermanos. La persecución no pudo detener a la iglesia de Cristo. Hermanos, ¿saben por qué? ¿Saben por qué? Porque, hermanos, la iglesia está fundada en buena tierra. La iglesia está fundada en buena roca. Y esa roca, hermanos, es el que venció a la muerte en la cruz del Calvario. El que triunfó sobre la muerte, hermanos. El que dijo, consumado es. Y el que dijo, voy a morir, pero voy a resucitar al tercer día. Y hermanos, al tercer día, después de que él había muerto, el tercer día, hermanos, esa tumba no pudo detenerlo. La guardia romana, hermanos, no pudo detener la resurrección de Cristo Jesús. Los sacerdotes que no querían que resucitara y que pusieron esa guardia no pudieron detener, hermanos, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es vencedor. Y Él es, hermanos, la cabeza de la iglesia. La iglesia es el único ejército que antes de salir a la guerra tiene asegurada la victoria. Porque Cristo es quien pelea por nosotros. El valor de la iglesia. ¿Cuál es el valor de la iglesia? La sangre de Cristo Jesús. Costó, hermanos, la sangre de Cristo Jesús. Ese es el costo de la iglesia. Dice el apóstol Pedro, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como plata o oro, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Eso es lo que costó la iglesia. ¿Ve por qué, hermanos, nos odia tanto Satanás? ¿Ve por qué el mundo nos odia tanto, hermanos? ¿Ve por qué nos odia tanto el mundo, hermanos? Porque, hermanos, no somos cualquier cosa. No se pagó oro por nosotros, no se pagó plata, hermanos. Dios pudo, hermanos, haber dado el pago por nosotros, por nuestro rescate. Simplemente, hermanos, una estrella de oro. Una estrella con muchas esmeraldas. Pero no, eso no era lo más valioso. El Señor, nuestro Padre Celestial, hermanos, nos dio lo más valioso de Él. Y no son los planetas, no es las calles de oro, hermanos. No es la Nueva Jerusalén. Sino que, hermanos, lo más precioso de Él, lo más hermoso de Él, era su propio Hijo. Bendito sea nuestro Dios. Eso es lo que nosotros costamos. Ese es el valor de nosotros. Ese es el valor de la iglesia. La iglesia de Cristo, hermanos, no es cualquier cosa. Tiene un valor incalculable. Y es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, hermanos, no anoté esta cita, pero en Romanos capítulo 8, Romanos capítulo 8, se me viene esa cita, verso, parece que es 28. Dice, donde dice el que no escatimó, el verso 32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros,
¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Lo vuelvo a leer, hermanos. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Importante, hermanos, el valor que la iglesia tiene para el Padre Celestial. Dice que el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Quisiéramos entender la profundidad de este texto. Quisiéramos entender la profundidad de este texto, lo profundo que es, lo que significa. Pero esto nos lleva, hermanos, a reconocer, hermanos, que somos especiales para Dios, ¿sí o no? Somos, hermanos, su especial tesoro. Por eso el mismo apóstol Pablo, el apóstol Pedro está diciendo: mas vosotros sois real sacerdocio, linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios, aleluya, pueblo comprado por Dios, por la sangre preciosa de Cristo Jesús. Qué hermoso, hermanos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos saben lo que valen ustedes? ¿Usted ha valorado lo que usted vale? Se me hace que no, ¿verdad? Por eso cuando viene una prueba, hermanos, ahí estamos todos agachados. Cuando el enemigo viene y nos prueba y nos tienta, ahí estamos, hermanos. Y ya mejor ya no voy a seguir a Cristo. Ya mejor parece que entre más voy a la iglesia, más luchas tengo, más pruebas tengo. Y nos desanimamos. Usted es de un gran valor, de un valor especial. No tiene valor, no alcanzamos a entender la grandeza, la profundidad de lo que usted vale. Porque ¿quién puede decir cuánto vale la sangre de Cristo? ¿Quién puede ponerle precio a la sangre de Cristo? ¿Quién puede ponerle precio a ese acto glorioso de nuestro Señor Jesucristo, hermanos? Que dejó el tercer cielo, dejó la adoración que recibía de los ángeles todos los días, hermanos. Lo dejó por venir a esta tierra llena de maldad, a este mundo perdido, hermanos, pero vino con un propósito: para buscar y salvar lo que se había perdido. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Bendito sea nuestro Dios, a su nombre gloria. Hay otro texto, Colosenses capítulo 1, verso 18. ¿Sí? 18. Pero también hay otro texto, se los voy a leer mientras ustedes se encuentran en Hechos capítulo 20, verso 28. Dice: por tanto, mirad por nosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Gloria sea nuestro Dios. La iglesia debe ser apacentada, dice aquí el apóstol, debe ser apacentada. Y ustedes, ¿por qué venimos al templo, hermanos? ¿Por qué la iglesia se reúne cada 8 días? ¿Por qué? Porque debe ser apacentada. Venimos a ser apacentados por la palabra preciosa de nuestro bendito Señor. Gloria a Dios. Gloria sea nuestro Dios. Propósito. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? ¿Cuál es el propósito de estar la iglesia en este mundo? ¿Con qué propósito Dios llamó a su iglesia? Anunciar las virtudes de Cristo Jesús. Gloria sea nuestro Dios. ¿Ese será el propósito de la iglesia, hermanos? A ver, díganme, propósito, el propósito de la iglesia, de este lado. Adorar a Dios, dice el hermano. De este lado, anunciar las nuevas de salvación. ¿Qué más?
¿Qué más? Predicar el Evangelio. ¿Sí? Si lo decimos en orden, ¿cuál será en el orden? En el orden, ¿cuál será el propósito de Dios poniendo el orden? Presente y futuro. Sí. Presente y Sí. propósito Sí. futuro. ¿Sí? Y hermanos, el hermano dijo adorar a Dios. Ese es el primer propósito. Fuimos hechos para adorarle, para exaltarle, para, hermanos, exaltar las maravillas de Dios. Y la iglesia, ¿quién más que la iglesia, hermanos, que ha sido lavada y comprada con la sangre de Cristo Jesús? ¿Quién más que la iglesia que, hermanos, pasó de pobre a rica? Porque Él se hizo pobre para enriquecernos a nosotros. Que pasó de muerte a vida. Estábamos muertos. Efesios 2:1. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Mas Él os dio vida a vosotros. Cuando estabais, ¿qué? Muertos en vuestros delitos y pecados. Nos dio vida. Nos resucitó juntamente con Cristo. Para que con Cristo, hermanos, reinemos un día en los cielos. La iglesia, por este acto de nuestro Dios, debe tener gratitud para Dios, ¿sí o no? ¿Cómo podremos pagar esta salvación tan grande? ¿Cómo podremos pagarle a Dios por lo que Él ha hecho por nosotros? No podemos pagarle. La salvación, hermanos, es por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es ¿cómo dice? No es donde nos, sino donde Dios. Por gracia sois salvos. La salvación se recibe por gracia. ¿Quién podría pagar el precio de la salvación? ¿Quién? Pero, dado que no podemos pagarle a nuestro Dios, dado que no podemos pagarle, dice la Biblia que nuestras mejores obras son como trapo de inmundicia. Miserable el hombre que se justifica. ¿Cuántas personas allá afuera me han dicho, pero yo no necesito la salvación? Pero yo no he hecho nada, yo soy justo. Yo soy un buen padre, yo soy un buen hijo. Yo soy una persona social, no le hago daño a nadie. Se justifican y rechazan el sacrificio de Cristo. Y se cierran el camino a la vida eterna, que es Cristo Jesús. Hermanos, nadie se puede justificar ante Dios. Nadie puede salvarse por sí mismo. Necesitábamos la gracia redentora. Necesitábamos la misericordia de Dios. Y es por su gracia, y es por su misericordia que nosotros somos salvos. No podremos pagarle jamás a Dios, pero sí podemos tener un corazón agradecido. Eso recibe Él. Al corazón contrito y humillado, dice, no despreciarás tú, oh Dios. Debemos adorarle. Es lo que Dios espera de nosotros, hermanos, como hijos de Él, como parte de su iglesia. La iglesia, hermanos, ha sido formada, ha sido llamada para adorar a Dios. Y qué hermoso se oye cuando la iglesia se dispone a adorar a Dios. Bendito sea nuestro Dios. Vine a adorar a Dios. A eso es a lo que venimos al templo, hermanos. Venimos a adorar a Dios. Qué triste que hay quienes están en el celular. Hay quienes están en el celular allá atrás. Otros están durmiendo, otros están hablando, otros están renegando. Qué mal predique ese predicador. Ya me enfado. Otros dicen se va a tardar. ¿Verdad? Se va a tardar este hermano. Me dice el hermano que cuando su niño estaba chico, ¿verdad? Y se quería salir allá afuera a las maquinitas, le dice, espérate hijo, ya va a terminar el hermano Valentín. No, papá, ese hermano se va a tardar. ¿Verdad? Bueno, hermanos, venimos a adorar a Dios. Y hay que enseñarles a nuestros hijos que a este lugar se viene a adorar a Dios. Y que no solamente en este lugar, pero este lugar es especial para adorar a Dios. Pero debemos adorarlo en nuestra casa, en el carro cuando vamos manejando.
En el trabajo, hermanos, debemos adorar a Dios. En su pensamiento, usted no tiene que cantar a voz alta, pues va a enfadar a los compañeros, pero en su pensamiento, usted fue diseñado, fue llamado para adorar a Dios. Bendito sea nuestro Dios. Ese es el propósito de la iglesia. Rendir adoración a su Señor, a su Salvador, por las maravillas que Él ha hecho. Bendito sea nuestro Dios. Bendice, alma mía, Jehová, dice. Y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Gloria sea nuestro Dios. ¿Será digno, hermanos? ¿Será Él digno de adoración? ¿Sabe qué vamos a hacer cuando lleguemos al cielo, hermano? Vamos a adorar a Dios. En el capítulo 5 de Apocalipsis, fíjese, hermano, la iglesia ya está en el cielo. En este capítulo 5 de Apocalipsis, la iglesia ya no está aquí en la tierra. La iglesia está en el cielo. ¿Y sabe qué? Está adorando a su Señor. Al que la acaba de levantar de la tierra y se la ha llevado hasta el tercer cielo, frente al trono del Padre, donde está, hermanos, ¿cómo le podríamos decir? La apertura de la iglesia, celebrando, hermanos, la apertura de la iglesia, celebrando la victoria de su Salvador. Y dice, hermanos, y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del trono del Cordero. 24 ancianos representan a la iglesia redimida. Estos 24 ancianos representan a la iglesia redimida. Por eso es que desde el capítulo 4, la iglesia ya no se menciona. La iglesia ya está en los cielos adorando al Señor. Dice, se postraron delante del Cordero, todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios. ¿Quiénes son los que fueron redimidos para Dios? La iglesia de Cristo. Está celebrando la victoria de Cristo Jesús. Está celebrando la salvación que obtuvo, hermanos, mediante esa victoria de Cristo Jesús. Y con tu sangre, dice, todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Aleluya. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. Aleluya. Usted pensará que porque somos aquí bien poquitos, la iglesia del Señor son poquitos. No, son millones y millones que están esparcidos en los cuatro cabos de la tierra y que muchos ya están en el reino de los cielos, hermanos, esperando este día glorioso, esperando la apertura de la iglesia en los cielos, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza, y a todo lo creado que esté en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, Bendito sea, Señor. ¿Quiere adorarlo, hermanos? Sí, amén. ¿Quiere adorarlo?